La dama de la reina le informa lo ocurrido y parten de inmediato al hospital real. Ahí las recibe Jong-woo con la primera buena noticia. El rey está a salvo, solo algunos moretones. Una vez en la habitación, la reina pregunta por Gi-yeon. Jong-woo le explica que está en quirófano porque tuvo una lesión en el hombro, que fue él quien hizo todo lo posible para detener el auto. Jong-woo sale un momento y le informan que algunas fotos del accidente ya circulan, aunque las están borrando, y que Wi-yu sigue sin despertar aunque sus exámenes salieron bien. La reina aparece en ese instante preguntando qué tiene que ver Wi-yu en todo esto. Así se entera de la verdad. Jong-woo la frena antes de que vaya a hacer alguna declaración pública. Si se mencionan los daños a estructuras, la responsabilidad recaerá sobre el rey, y la gente sacará sus propias conclusiones. La reina lo mira fijo y le pregunta si está protegiendo a esa mujer. Él responde sin dudar que solo protege a la corona. El pequeño rey despierta y entra al cuarto de Wi-yu. Recuerda cómo ella le apretó la mano con fuerza, y ahora hace lo mismo. Ella abre los ojos y lo primero que hace es preguntarle preocupada si está bien. El pequeño le pide perdón. Todo pasó por su insistencia. Wi-yu le dice que no es así, que lo importante es que están bien. Pero entonces recuerda a Gi-yeon. El rey, con toda la inocencia del mundo, le dice que está bien, que entró al quirófano sin miedo. Eso, en lugar de tranquilizarla, la asusta más. Va a su habitación y lo regaña por haber atravesado así el auto. Al notar un golpe en su rostro, se acerca, pero no llega a tocarlo. Él extiende la mano queriendo ver la herida de ella, pero Wi-yu retrocede de inmediato. Él le pide que se acerque, que está adolorido. Tímida, ella se sienta y acerca la cabeza, mirando hacia otro lado, mientras él toca su cabello casi como una caricia. Luego ella vuelve a alejarse y le pide que nunca vuelva a hacer algo así. Lo necesita entero, capaz de respaldarla. Gi-yeon responde que entonces ella debería prometer no meterse en problemas. Ella dice que no puede. Él dice que entonces no hay de otra. Wi-yu suelta que todo eso hace parecer que está loco por ella, que eso debería ser noticia. Gi-yeon solo la mira y sonríe. A la mañana siguiente, la noticia del accidente ya se filtró. El relato que corre es que Wi-yu conducía su auto a excesiva velocidad. Jae-young llega a verla con malas noticias. Las acciones de la empresa han caído en picada y su padre quiere verla en cuanto salga. Wi-yu pregunta si saben que está hospitalizada. Sí lo saben, nadie la ha llamado, nadie ha ido a verla. Jae-young cambia el tema. Ya tiene un comunicado listo con imágenes de las cámaras. Wi-yu le dice que no puede publicarlo. El rey iba con ella en ese auto. Jae-young, harta, le espeta que mejor cancele todo el asunto del matrimonio, que desde que el príncipe entró en su vida no ha hecho más que acumular problemas, que es demasiado sacrificio para terminar divorciándose a los 3 años. En ese instante, Jong-woo repite la palabra divorcio. Acaba de entrar y escuchó justo eso. A solas con Wi-yu, le explica que todo iba a ser una farsa. Es un matrimonio por conveniencia, algo que mucha gente hace, y que además fue ella quien lo propuso y fue rechazada varias veces. Con algo de súplica en la voz, le dice que lo tiene todo, menos estatus, que solo quiere eso. Jong-woo la escucha, se sienta y dice, si es así, mejor cásate conmigo. Le dan la alta a Wi-yu. En el camino intenta comunicarse con Gi-yeon, pero no contesta. Jae-young le cuenta que lo vio parado afuera de su habitación mientras ella hablaba con el primer ministro. Asumió que ya habían conversado. Wi-yu lanza un grito. Entiende de golpe que quizás él escuchó lo que Jong-woo le dijo. Llega a la residencia del príncipe y le informan que prefiere que regrese a su casa. Lo llama, sin respuesta. Se dispone a irse cuando le pide el pie de huelva la tablita del príncipe. Él pidió que se la devolvieran. La entrega furiosa y se va. Gi-yeon tiene el celular frente a él. No quiere contestar. Y es que sí, escuchó justo esa parte. Entonces recibe un mensaje de ella. Sea lo que sea, dímelo a la cara. Wi-yu llega al palacio. En el camino se cruza con la reina que le lanza un «qué bueno que no tendré que enseñarte» antes de seguir caminando. Wi-yu está cara a cara con Gi-yeon. Le pregunta por qué la echó, si fue por la reina o por Jong-woo. Él, sin ninguna expresión, pregunta qué tiene que ver Jong-woo. Wi-yu, confundida, le pregunta si no escuchó nada. Dice que no. Entonces va directo al grano. Alguien manipuló su auto. Eso provocó el accidente. La investigación sigue en curso. Y en vista de eso, cambiará el plan. Cancelará el matrimonio. Wi-yu no se lo cree. Le dice que si es por el accidente, fue el rey quien le pidió que fuera, que ella también es una víctima. Gi-yeon responde que precisamente por eso, casarse con alguien que ya acumula tantos enemigos arrastraría a la corona. Los ojos de Wi-yu se llenan de lágrimas. Llega a su casa y encuentra a su familia hablando de ella.
Les dice con rabia contenida que se emitirá un comunicado y con eso las acciones volverán a subir, que ese es lo único que les importa, mientras personas salieron heridas del accidente. Les dice que la próxima vez simplemente la llamen si lo único que quieren es gripar, y se va sin detenerse aunque su padre grite su nombre. Al salir, llama a Jae-young para que averigüe quién revisó su auto. El secretario de Gi-an le insiste en saber por qué rompió el compromiso. Gi-an responde que en teoría no rompió nada, nunca hubo una propuesta formal, pero luego admite la razón de fondo: quería protegerla. Y recuerda, la noche del accidente de su madre iban en autos separados, conversando, cuando decidieron desviarse a comprar un antojo, pollo frito. Su madre aceptó. Justo en ese desvío, el camión chocó con su auto. Gi-an lo presenció todo. Esa imagen la persiguió en sus pesadillas durante años, y cuando vio a Woo intentando detener el auto con sus propias manos, algo en él se quebró. Hizo todo lo que pudo para protegerla, y cuando Jong-woo le contó que el auto había sido manipulado, le dijo que esté tranquilo porque hará todo para proteger a la corona, y a cambio le imploró de corazón que sea él quien proteja a Woo y que lo haga alejándola del palacio. También le menciona a su secretario que quiere hacerle un regalo a Woo. Jeon aparece en la oficina de Will-yu con una invitación al banquete de la corte, ese donde la reina ha convocado especialmente a 20 candidatas a esposa del príncipe. Will-yu pregunta qué hace ella en esa lista. Jeon explica que ha pasado por mucho últimamente y que además el comunicado de ruptura saldrá pronto, así que, para dejar claro que el palacio no tuvo nada que ver, Will-yu, sarcástica como siempre, lo interrumpe. Solo quieren montar un espectáculo. Jeon sigue adelante, le muestra el atuendo y le aclara que no debe ir de blanco, porque ese color lo llevará la reina. Will-yu dice que no irá. El secretario se lo comunica a Jeon. Jeon recuerda que fue él mismo quien le pidió a la reina que la invitara, justo después de decirle que el compromiso terminaba. Pide que la convoquen al palacio, que él mismo la convencerá. Will-yu sigue firme en que no irá, hasta que llega su pollo frito y el ánimo cambia de golpe. Lo disfruta hasta que Jae-young le pregunta si le dolió que él terminara todo. Al verla desanimada, le pregunta por qué se pone así si era todo fingido. Will-yu le responde que exactamente por eso duele más. Era un contrato y no dejaron nada por escrito. Los papeles se han invertido. Ahora es Jeon quien insiste en verla y Will-yu quien se niega. Jae-young sale de la comisaría con novedades. Identificaron al hombre que revisó el auto, pero está desaparecido y que saben que no tiene antecedentes. Así que Will-yu le pide que consiga las grabaciones de la cámara de la tienda frente al taller. Cuelga. Recibe un mensaje de Jeon. Sea lo que sea, dímelo a la cara. Va a verlo. Él le propone que vaya al banquete. Se hará cargo de la ropa y las clases de etiqueta. Ella le pide una razón para ir después de que él mismo rompió el compromiso. Jeon le dice que es para protegerla. Ni siquiera se han casado y ya la han atacado varias veces. Cuando se filtre la ruptura, será peor. Will-yu lo llama cobarde. Toma el arco que cuelga en la pared y anuncia que va a atacar a sus gatos. Jeon se levanta de golpe, le arrebata el arco y le grita. En ese movimiento se hiere la mano. Will-yu la toma entre sus manos y le dice que así es como se protege a alguien, atacando y contraatacando. Mientras cubre la herida con su pañuelo, le recuerda que ella pidió estatus, no un refugio, que no se doblegue ante ellos, que solo así los dos conseguirán lo que quieren. Más tarde, el secretario está indignado. Dice que Will-yu se pasó de la raya, que pudo pasar algo grave. Jeon lo detiene y agrega que ella nunca soltó la flecha, no iba a lastimar a nadie. Mientras tanto, descubren que quien manipuló el auto usó una tarjeta de pagos del grupo Castle. Will-yu va directo donde Tae-yu. Él maneja ese negocio y le dice que es su momento de demostrar que puede hacer algo, que ese es el hombre que está intentando eliminarla. Jong-woo, por su parte, sigue dándole vueltas a la respuesta de Will-yu. Ella le preguntó por qué se casaría con él. Su mandato dura solo 5 años, el matrimonio con Jeon solo 3, pero si se divorcian de la realeza no pasa nada. Con él, en cambio, sería diferente, lo perjudicaría. Jeon la llama para decirle que la invitación al banquete ya va en camino y que deberá aceptarla, por su propio bien. Ella asiente. Luego, en voz más baja, le dice que lamenta haberlo herido, no fue su intención. Él responde que también lamenta no poder cumplir su promesa. El siguiente día, Jeon cita a Will-yu y se encuentran en un parque. Él le dice que será la última vez y caminan.
Ella se adelanta y cuando nota que él está a su lado, retrocede, diciendo que el protocolo de rangos dicta que ella debe ir detrás, que no está acostumbrada porque siempre va adelante y marca tendencia, pero que practica para no arruinarlo en el banquete. Llegan a casa, se despiden y él le pregunta cómo aprendió a ir adelante, que él siempre fue detrás. Ella le responde que solo tiene que ir a su lado y ella le enseñará. Él sonríe. Llega el día del banquete. Wei-Yu mira el traje que le enviaron y sonríe dándose media vuelta, mientras que Tae-Yu le dice a su esposa que encontró al hombre, pero está muerto. En el palacio, todas las invitadas ya están en sus mesas. La única que falta es Wei-Yu. Hay murmullos, comentarios malintencionados sobre ella y sobre la corona. La reina los escucha y comenta que debió retrasarse un poco para no tener que escuchar sus chismes. En ese momento, la prensa afuera se empieza a mover. Se abren las puertas y ahí está Wei-Yu, con un traje sastre completamente blanco. Saluda a la reina con toda la compostura del mundo y se disculpa por llegar después de ella. Se hablan con cortesía, pero sus miradas dicen otra cosa. Están paseando todas las mujeres con la reina y ella observa a Wei-Yu incómoda por el calor, así que sugiere seguir caminando. Entonces los murmullos regresan, pero esta vez no son sobre Wei-Yu, son por Jian, que aparece caminando directo hacia ella. Cuando llega a ella le pide que le enseñe, ya que ahora está a su lado, y coloca su brazo alrededor de él y caminan juntos. Él se dice a sus adentros que será como ella, no se doblegará. Se miran, se sonríen y siguen adelante.